Buenas, mi nombre es Jesús Salazar y este es el video para la asignación número 2 de Electrónica 2, en el cual se hará el análisis de un convertidor digital analógico y un convertidor analógico digital, además de mostrar su funcionamiento en una simulación. Para comenzar, se hará la explicación del convertidor digital analógico, en este caso uno de 4 bits. El convertidor digital analógico es aquel que se caracteriza, en este caso hay diferentes tipos, pero este utiliza la configuración de el amplificador operacional de sumador inversor, donde tiene 4 entradas, una por cada bit, y cada una de las entradas va a ser amplificada de manera unitaria en función de los valores de sus resistencias. En este caso, por cuestiones de diseño, las resistencias a utilizar deben ser R, 2R, 4R y 8R respectivamente. Y el valor de RF es el que variará su nivel de amplificación unitaria. En este caso se utilizará R entre 2 o 5 kiloohmios. Para realizar el análisis se comienza utilizando la ley de Kirchhoff de corriente, por lo cual se tendrá la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4 que vienen de cada una de las entradas, van a ser igual a la corriente 5, que es la que atravesará la resistencia RF. Debido a que la terminal no inversora del amplificador operacional está conectada a tierra, haciendo uso del concepto de masa virtual, se tiene que el voltaje de la entrada inversora va a ser igual al voltaje de la entrada no inversora, por lo cual el voltaje de la entrada inversora será de 0 voltios también. En la ecuación de las corrientes se puede sustituir con los voltajes y los valores de la resistencia, donde la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje de la entrada inversora entre la resistencia R, más el voltaje 2 menos el voltaje de la entrada inversora entre 2R, más el voltaje 3 menos el voltaje de la entrada inversora entre 4R, y así sucesivamente el voltaje 4 menos el voltaje de la entrada inversora entre 8R. La suma de esas corrientes va a ser igual al voltaje de la entrada inversora menos el voltaje de salida entre la resistencia RF. Debido al concepto de masa virtual explicado anteriormente, se puede sustituir el voltaje de la entrada inversora por 0 voltios, por lo cual quedaría la siguiente expresión, donde el voltaje 1 entre R más el voltaje 2 entre 2R más el voltaje 3 entre 4R más el voltaje 4 entre 8R va a ser igual a menos V sub 0 entre RF. Al despejar V sub 0 quedará la siguiente expresión, donde se puede notar que el voltaje, cada uno de los voltajes de entrada se va a multiplicar por un nivel, o sea, por una amplificación unitaria en base de la resistencia. Al sustituir los valores de R, en este caso por 10 kiloohmios, y el valor de RF por 5 kiloohmios, quedará entonces que V sub 0 va a ser igual a esto, lo cual al simplificar la ecuación quedará V sub 0 va a ser igual a menos el voltaje 1 entre 2 más el voltaje 2 entre 4 más el voltaje 3 entre 8 más el voltaje 4 entre 16, debido a que en este caso la señal de entrada digital a convertir debería llevar un voltaje de referencia, por lo cual el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4 van a ser iguales. En este caso el voltaje de referencia utilizado es de 5 voltios, que es uno de los más generales en las señales digitales, y se puede notar que cada entrada se divide por un valor específico. En este caso el voltaje 4 se va a dividir entre 16, por lo cual va a representar el valor unitario de un bit como tal, o una de las 16 combinaciones posibles que se encuentran en los 4 bits, por lo cual V sub 0 va a ser igual a 2.5 voltios
más 1.25 voltios más 0.625 voltios más 0.3125 voltios, donde 0.3125 voltios representa cada valor unitario. En este caso, este sería el valor del número 1, 0.625 sería el valor del número 2, que viene siendo este mismo multiplicado por 2, este sería el valor del número 4 y este el del número 8. Por lo tanto, al ingresar un valor digital de 15 y estén todas las entradas activas, se tendrá que B sub 0 va a ser igual a menos 4.6875 voltios. El signo negativo viene dando por la configuración de sumador inversor. Finalmente, como hará falta un valor positivo para utilizarlo como referencia en la entrada del circuito digital analógico, la salida de este circuito va conectada a una etapa de amplificación unitaria de inversora para simplemente invertir el voltaje de salida. Ahora en la simulación se tiene esto, donde al ir ingresando los valores digitales, en este caso el primer bit que representa 1, se tiene que el voltaje de salida es menos 0.3124. Al ingresar el segundo es menos 0.624, el tercero que representa el número 4 menos 1.24 voltios y el cuarto que representa el 8 menos 2.49, que si se puede ver en la diapositiva son valores muy aproximados a los teóricos. Finalmente, al ingresar el valor del número 15 en binario, se tiene la salida de menos 4.6845, que es bastante aproximado al voltaje de salida teórico, y en este caso es el voltaje máximo de salida. Ahora, luego de pasar por la etapa unitaria, el voltaje va a quedar positivo, y justamente este voltaje positivo irá hacia la entrada de los comparadores utilizados para el convertidor analógico digital. En este caso, los comparadores se utilizan porque por sus características se tiene que, al alimentar el comparador o el amplificador operacional con 12 voltios en su voltaje negativo y menos 12 voltios por su entrada negativa, al ingresar un voltaje de entrada en la terminal inversora y otro voltaje en la terminal no inversora, se tiene que, si el voltaje de entrada, en este caso el de la entrada inversora, es mayor al voltaje de referencia, que es el que ingresa por la entrada no inversora, entonces el voltaje de salida va a ser igual a un voltaje negativo. Y por el contrario, si el voltaje de entrada de la entrada inversora es menor al voltaje de referencia de la entrada no inversora, el voltaje de salida va a ser igual a un voltaje positivo. En este caso, para el voltaje de referencia se utilizan 5 voltios, los cuales se van a dividir con una serie de resistencias. En este caso, para la demostración se utilizan solo 2, por lo cual se dividen 5 voltios entre 2 y el voltaje de referencia de este caso es 2.5. Debido a que el voltaje de entrada es 3, al ser mayor que 2.5, el voltaje de salida aquí es menos 10.51 voltios, que representa que el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia. Ahora, en el caso del convertidor analógico digital, hay que utilizar digital analógico, hay que utilizar un comparador para cada valor de las 15 combinaciones posibles, por lo cual para representar los números binarios de 0 al 15 harían falta 15 comparadores, los cuales van a obtener su voltaje de referencia a partir de una serie de 16 resistencias conectadas, justamente para dividir el valor de un voltaje, en este caso 5 voltios, entre 16, por lo cual se irá dividiendo de 0.3125 individualmente. Aquí se puede ver en la simulación, aquí arriba son 5 voltios, luego aquí 4.67
aquí 4.35 y aquí 4.03 y así sucesivamente se irá reduciendo en 0.31 o aproximadamente. Finalmente, estos voltajes entran a la entrada no inversora y el voltaje de entrada como tal va a la entrada inversora de todos los comparadores. Los LEDs que se van a encender representan el número en decimal, por así decirlo. En este caso, como todos los bits del convertidor digital analógico están encendidos, eso representa el valor del número 15, por lo cual los 15 LEDs están encendidos. Pero para representar esto de forma digital en 4 bits habría que utilizar lo que es un codificador. En este caso se utiliza el codificador 74LS148, el cual tiene todas sus entradas negadas y sus salidas negadas. Este es un codificador de 3 bits de 3 bits que puede convertir los valores de 0 al 7 en valores binarios. Como en este caso hace falta una salida de 4 bits, se deben utilizar dos codificadores conectando la salida Enable Input del primer codificador a el pin de Enable Output del segundo. Finalmente, como sus entradas están negadas todas, un valor bajo en las entradas es como si fuera un valor alto. Por eso mismo se utiliza el voltaje de referencia, el voltaje de entrada en la terminal inversora, para que cuando el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje de referencia y se encienda el LED, aquí llegue un voltaje negativo, y al ser un voltaje negativo lo tomará como bajo, pero al estar negado lo representará como un valor alto, el cual dará en su salida. Aquí en la simulación, el valor que representa el 0 va conectado directamente a tierra, ya que el valor 0 en digital es cuando todas las combinaciones están apagadas, todos son 0, y se van conectando de uno en uno en función del comparador que corresponde. En este caso, el primer comparador, que representa el número 1, va conectado justamente a la entrada 1 del codificador, y así sucesivamente el 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del 7 se comenzaría desde el siguiente, desde el 0 al 7. En este caso el 0 va a representar el número 8, el 1 el número 9 y así sucesivamente hasta el 15. Luego, para convertir esta salida en un valor digital como tal de 4 bits, hace falta utilizar tres compuertas negadoras NAND, las cuales irán a conectar efectivamente la salida 0 del primer codificador a la primera compuerta y la salida 0 del segundo codificador a la otra entrada de la misma compuerta. Asimismo, la salida 1 del primer codificador a la entrada de la segunda compuerta y la salida 1 del segundo codificador a la otra entrada de la segunda compuerta, y lo mismo con la tercera. En el caso del cuarto bit se debe utilizar el mismo valor que está dado por el pin Enable Input y Enable Output. Ese va conectado directamente al diodo. Para verificar que esto funciona correctamente, aquí al variar los valores debería cambiar allá su representación digital. Por lo cual, si aquí apago todo y dejo solo encendido el último bit que representa el 8, da un voltaje de menos 2.49, y aquí están todos los LEDs apagados excepto el último, que representa al cuarto LED, el cual es el valor del número 8. Para hacer las pruebas aquí, los apago todo aquí, todos están en 0, y aquí con este dip switch que está conectado allá, puedo ir viendo que con el primer bit enciende justamente el primer LED, con el segundo enciende el segundo, que representa el número 2, con el tercero enciende el tercero del número 4, y así el cuarto del número 8.
Luego, si enciendo el otro, que representa el número 12, tienen estos dos. Encender el otro del número 14, tienen todo. Y finalmente, cuando están todos activos, encienden todos los LEDs, que es la representación del número 15. Entonces ya esta viene siendo la explicación completa de lo que es el convertidor digital analógico, el cual utiliza el amplificador como sumador inversor. Su salida va conectada a una serie de comparadores, los cuales se utilizan para el convertidor analógico digital, y finalmente con los codificadores se convierte ese valor que dan los comparadores a un valor binario de 4 bits. Gracias.